Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este espaço. A direção do colégio e as irmãs agostinianas sentem-se felizes em recebê-los nesta noite para ouvirem sobre o tema: o papel dos pais no desenvolvimento saudável de seus filhos. Esta escola, ao longo dos seus 80 anos, tem tido como meta o seu trabalho, a excelência acadêmica, bem como a formação e a promoção humana. O grupo Família Viva trabalha com o resgate da família. Objetivo: desenvolvimento de uma criança ecológica pautada na teoria sobre ecologia de sistemas humanos. Ou seja, respeito à criança da concepção à adolescência. Com o professor, então, Xavier Serrano. Convido a professora Tereza Cristina, que compõe este grupo da Família Viva, de um grupo também de professores da Universidade Católica, ou melhor, PUC. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de passar o filme do Família Viva para que vocês assistam e assim que terminar a gente vai conversar um pouquinho, ok? A ecologia nos mostra a relação entre o ser vivo e o mundo ao seu redor. Nesse sentido, é preciso estarmos atentos à relação que estamos construindo conosco e com o espaço que nos cerca. O primeiro ambiente que cerca o ser humano é a família. Sua primeira relação verdadeira se inicia com a mãe. Portanto, é numa família. Então, como vocês viram, aquela sou eu. Eu estou realmente muito emocionada hoje de estar aqui com vocês todos. Por quê? Porque o Projeto Família Viva, eu pedi para fazer isso porque enquanto isso sobe eu me acalmo aqui em cima, entenderam? Então, o Projeto Família Viva, ele existe há um ano, oficialmente, mas a gente já vem trabalhando já há uns 4 anos de uma forma mais desorganizada e há um ano atrás nós resolvemos nos organizar. Quando eu pensei em fazer o Projeto Família Viva e aí junto com a Larissa, a Fabiana, a Márcio, o Alberto, o Sófocles, a gente idealizou isso. O que me veio inicialmente foi muito o quanto eu sofri no meu papel de mãe, mesmo tendo todas as teorias a meu favor, eu tinha muita dificuldade em certas horas, porque tem horas que você pode ter a teoria que for, o menino está chorando lá no berço, você não sabe o que faz com ele. Quer dizer, parece que não tem teoria no mundo que vá nos conduzir a ficar bem. Por que isso, né? Então, a mãe, Tereza Cristina, ali, psicóloga há tantos anos, psicóloga infantil. Eu fui mãe em 2000, eu formei em 88. Pensa, quantos anos que eu já era mãe. E eu me via trabalhando com psicologia infantil, atendendo pais, e eu sabia tudo, né? Sabia tudo. Eu era psicóloga, atendia todo mundo. E de repente, eu vou no pediatra, o pediatra fala assim para mim: você precisa deixar ele chorar no berço. Não está certo isso não, menino dessa idade, e você fica
desse jeito, com esse menino no colo, tá demais, esse menino vai ficar manhoso. Falei, mesmo, ele é. E eu falei com meu marido estava comigo, falei, nossa, mas como é que é isso? Aí ele falou assim, não você precisa deixar de chorar, porque você deixa o primeiro dia, 5 minutos, depois no outro você deixa 10, e ele foi dando todo um projeto de como é que eu tinha que fazer com meu filho. Eu fui para casa pensando, gente, mas não foi isso que eu estudei? Não, mas ele é pediatra, né? Ele sabe das coisas, porque a gente tem que confiar na ciência, não é? Aí, não, mas não foi isso que eu estudei. E eu chegava pro meu marido e falava assim, gente, mas eu não vou dar conta. E aí fomos nós dois. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Pegamos o Adriano e colocamos no berço. E aí eu falei, então tá, então ele vai dormir sozinho a partir de hoje. E ele começou a chorar e nós dois fomos pro quarto. Gente, que dor! Que coisa horrível, aquele menino chorando no berço. Né? Esse trabalho faz parte do quê? De um livro que um americano lançou, fez muito sucesso, né? Que é o projeto Nana Neném, aonde você tem que deixar o menino chorar no berço. Vamos fazer uma experiência, tá? Imagina uma pessoa que você gosta muito, muito. Imagina aí. Então tá, essa pessoa, ela tá carente, ela tá entristecida e ela está precisando muito de você. E aí, na hora de dormir, ela fala assim para você, fica aqui comigo, fica aqui um pouquinho comigo. Sua avó, sua mãe, uma pessoa que você goste muito, seu marido, sua esposa. E aí você vira para a pessoa e fala assim, não, você vai ficar aí na cama e você vai chorar 5 minutos, depois passa. Horrível isso, né? Imagina se você fosse essa pessoa, que alguém estivesse te deixando chorar por 5, 10, 40 minutos, no momento em que você está precisando dela. E a pessoa que você mais ama no mundo, que é sua mãe, que é seu pai. Não faz sentido? Faz? Então, naturalmente, a gente sabe que isso não faz sentido, não é? O que aconteceu com a ciência que nos colocou tão distantes de nós mesmos? O que aconteceu com esse modelo, inclusive de psicologia, que nos colocou tão distante do nosso instinto materno, que a Larissa falou ali, né? Do nosso lado bicho. A gente sabe o que a gente tem que fazer com o bebê. Eu lembro que eu estava amamentando, aí o bebê estava aqui, aí minha sogra chegava e falava assim, você vai sufocar o menino, afasta aí. Eu sabia que não ia sufocar o menino, mas no entanto ela falava e eu acreditava. Então, como a gente deixa de confiar nas coisas da gente, no nosso lado materno, bacana, e passa a confiar num bando de coisas que as ciências colocam pra gente, que o outro coloca pra gente, né? A tia, a avó, às vezes você não quer deixar de amamentar a criança, tá difícil, mas você não quer. Mas aí a tia insiste, o médico fala que não, tem que deixar mesmo, que o menino tá ficando magrinho. Nada, o menino tá engordando, tá beleza. Mas a gente vai no pensamento daquela pessoa. Então, olha só, foi Tereza Cristina, mãe, né, que começou a pensar em todo esse projeto Família Viva. Por quê? Porque eu percebi, atendendo no consultório, que quando eu atendia e os pais cooperavam, a coisa ia. Quando eu atendia e não tinha cooperação dos pais, o menino ficava 1 ano, 2 anos na terapia. Eu ia para a supervisão e falava, mas o que eu estou fazendo de errado? E foi sempre procurando alguma forma de fazer um trabalho onde os pais estivessem mais cooperativos. E dentro desse pensamento foi que eu conheci Reich, eu conheci o Xavier, que hoje está vindo aqui, e eu estou muito feliz com isso, para falar um pouquinho para a gente disso, que é o trabalho dele, desse respeito por uma criança que se autorregula. Respeito, porque a criança também sabe o que ela quer, a gente precisa aprender a olhar para ela, né?
Tem um amigo meu que ele disse que ele foi na padaria com a filha no ritmo dela. Normalmente ele gastava 5, 10 minutos para ir na padaria, ele gastou 40, não é? E nós estamos cada vez mais desrespeitando o ritmo de nossas crianças e o ritmo nosso também. Quer ver? Todo mundo correu para estar aqui, não correu? Todo mundo, em maior ou menor grau. Então, fecha um pouquinho os olhos agora, fecha, e veja se você já se acalmou. Entra um pouquinho em contato, vamos escutar um pouquinho a música, respirar fundo, vamos respirar fundo umas 5 vezes. Quando você expirar, solta o seu corpo, solta os ombros, solta o maxilar. Escuta um pouquinho seu coração. Agora se perceba, vê se você está diferente de quando eu propus essas pequenas respirações. Se mudou alguma coisa? Alguém percebeu que mudou alguma coisa? Foi nem 1 minuto, né? E já fez uma mudança. Como é que a gente chega em casa para os nossos filhos? E como é que vocês querem que eles nos recebam? Assim, do jeito que vocês ficaram quando respiraram? Não, eles vão estar também apavorados, eles vão estar crianças, doidos para poder brincar. Aí a gente vai falar que ele é hiperativo, vai levar no psiquiatra e ele vai tomar Ritalina. A única coisa que ele tem, sabe o quê? Menino, é menino. Quem está doente é a gente, que chega em casa e esquece que ele é menino, né? Então, foi pensando nesse trabalho que a gente idealizou o Projeto Família Viva, para que a gente pudesse criar grupos de pais e de pessoas que quisessem engravidar, que quisessem levar uma gravidez mais bacana, e a gente pudesse ir orientando essas pessoas com coisas que têm a ver realmente com o desenvolvimento natural do bebê, não com o desenvolvimento normal, né? Porque a norma nossa é o que está na sociedade. A sociedade nós sabemos que está muito doente. Pensa, gente, vamos pensar na vida da gente. A gente acorda, a gente é pai, né? Acorda, arruma lanche menino, bota o menino no carro, leva o menino para a escola, trânsito danado. Os pais param em fila dupla, a gente ainda tem que ficar cozinhando, brigando, às vezes ainda bota um dedão indo para o outro lado e vai para trabalhar, e quando você vê, você está com o sapato de uma cor, o sapato do outro, não é não? Aí de repente você lembrou que não tirou a carne para o almoço, hoje vão ter que comer omelete, ovo, não é não? Não é assim nossa vida? E aí a gente chega, busca o menino na escola, o menino está cheio de vida, todo sujo, doido para te ver, doido. Aí você não está disponível, porque a sua energia não está disponível. Aí ele dá birra, ele não quer, você botou o cinto da cadeirinha. Sabe por quê? Porque ele quer um abraço às vezes. E a gente não tem essa percepção de olhar para essa criança, não é? Então a gente criou uns grupos, né? São grupos de pais, com as faixas etárias distribuídas, né? Bem assim, quem está grávido e quem tem filho até 1 ano de vida, na primeira quarta do mês a gente reúne e discute. E a gente não fica dando teoria só não, porque a experiência que você tem como pai ajuda o outro pai. Não é só teoria que ajuda as pessoas, né? Então nós temos os grupos divididos em faixa etária toda quarta-noite. Depois, se vocês quiserem, podem dar uma olhada no nosso site, lá está tudo explicadinho. Não vou ficar aqui demorando, porque o Xavier já está ali, né? E eu gostaria também de dizer a vocês o seguinte: um dos objetivos da gente estar fazendo esse trabalho é que a gente possa ajudar
procurar mais pessoas para ajudar a gente no Família Viva, porque hoje nós somos só 6. A gente dá palestra em comunidades, a gente trabalha com grupos de atletas, a gente trabalha com uma série de coisas, mas a nossa agenda já não está dando, porque nós somos só 6, não é? Somos formados em Ecologia de Sistemas Humanos, fizemos um grupo de pessoas que trouxe o Xavier de Brasília e Goiânia, e uma cooperativa. E a partir desse grupo que se formou, é que a gente está trabalhando no Família Viva. Então, a gente quer também conseguir formar um grupo de especialização em Ecologia de Sistemas Humanos aqui em Goiânia, Brasília. Nós já temos a data, final de julho já começa uma turma, não é? Para as pessoas que realmente se interessam, né, pais mesmo, quem é o ecologista de sistemas humanos? Eu preciso ser psicólogo? Não preciso. Em qualquer área de trabalho, eu posso desenvolver um trabalho onde a criança seja mais respeitada, né? Não estamos falando aqui de criar uma criança laissez-faire, não é isso. A criança tem a sua autorregulação. Uma vez que você a respeita, ela também cria regras bacanas dela, né? E temos também um curso de formação em psicoterapia breve, caracteroanalítica, onde a gente trabalha muito a relação do casal, a sexualidade. Por quê? Né? Porque se o casal está bem sexualmente, se ele está namorando, se ele está tendo a hora para ele também, com certeza ele vai ficar mais feliz. E a criança, quando ela vê o pai e a mãe mais felizes, logicamente ela também vai ficar mais feliz. Os filhos são nosso espelho. Se a gente chegar bravo, outro dia eu cheguei a ler na internet, achei bom até porque muita gente compartilhou. A gente tem uma página, chama Família Viva Gym, no Face e no Instagram. E nessa página eu coloquei como é que fala? Compartilhei que tem uma psicóloga aí que distribuiu, está escrevendo um livro, que menino tem que apanhar mesmo, né? E aí eu coloquei, eu falei, gente, peraí, não vou falar para vocês que eu nunca bati não, se tiver alguém aqui que nunca bateu, palma, porque tem hora que a gente não aguenta, mas vocês acham que a gente está fazendo certo? Por que a gente bate? É o dia que a gente está feliz? Que a gente está bem? Não, é o dia que a gente chega no estresse, naquela coisa horrorosa, e o menino está lá querendo ser menino, e a gente não dá conta. Não é assim? Quer dizer, a responsabilidade é nossa sim, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou apresentar para vocês o Xavier. Ele vai falar no portunhol. Se vocês acharem que ele está falando muito rápido, manda ele dar porque às vezes ele dá uma acelerada, assim, empolga. Ontem nós fizemos na universidade a tradução e ficou muito cansativo, porque ele fala um portunhol bacana. Então ele chega aqui, buenos dias, bom dia, né? Nós vamos gastar um tanto de tempo. Então ele vai tentar falar devagarinho para vocês. E por quê? O Xavier fala com o coração. É muito difícil falar com o coração passando para a tradução. Fica muito estranho, não é? Então nós vamos chamá-lo aqui ao palco. Vamos, Xavier? Xavier é psicólogo. Ele é o diretor da Escola Espanhola de Terapias Haitianas. Ele tem vários livros escritos, tem alguns traduzidos para o português. E, bom, vou deixar com o Xavier agora. Gratidão a vocês. Gracias a la profesora. Gracias a la profesora. Se ve que es una buena alumna mía, porque prácticamente ha dado la palestra. Es sobresaliente. Buen día. Buenas noches. Yo tuve
en mi vida he tenido la fortuna de muy joven poder hacer dos cosas muy importantes para mí. Una, conocer maestros, profesores con una vitalidad y con un conocimiento del ser humano muy grande. Y otra, ser padre a una edad bastante joven. Ser padre. Y para mí, una experiencia que está grabada en todo mi ser, fue el momento que yo tomé en mis brazos a mi primera filla, cuando nació, hace 33 años, 33. Tuvimos la osadía de tener un parto en casa, con una matrona, con una obstetra, colegas míos, en un tiempo en el que eso de nacer en casa era como una especie de acto hereje, acto diabólico, poco menos. Pero nosotros vivimos el riesgo de experimentar algo que en teoría sabíamos que era una experiencia vital, que mudaba la percepción de los padres y permitía al niño venir al mundo de una forma ecológica, de una forma amorosa. Era el principio, es el principio de la vida. Y después de esa experiencia, uno se encuentra con un ser que es dependiente, completamente dependiente. Y entra en la vida, en nuestra vida, que está totalmente dependiente de una serie de necesidades sociales, económicas, laborales, familiares, compromisos. Entonces, claro, ¿cómo compaginamos? ¿Compaginamos? ¿Está bien dicho? Compaginamos la nuestra realidad, la nuestra vida social de adultos con las necesidades de un ser que es dependiente, que es responsable, somos responsables de su vida y que realmente necesitamos conocer qué hacer, porque no sabemos qué hacer, como falaba Teresa. Muchas veces no sabemos qué hacer. Tenemos que confiar en el pediatra, en el psicólogo, en nuestra madre o los vecinos, no sé, porque hemos perdido el instinto mamífero. Si nosotros tenemos instinto, no necesitamos saber, porque vamos a sentir lo que nuestro fillo necesita. Somos mamíferos humanos. Pero la pregunta es ¿por qué hemos perdido ese instinto? ¿Por qué cada vez observamos más inseguridad en las madres y los padres jóvenes cuando tienen fillos?
porque cada vez hay necesidad de recurrir a la autoridad. Ya, el parto en casa... Quem nasceu de parto normal? En clínica normal, ¿cuántos? Muy bien, muy poco. ¿Y en la luna? ¿Cuántos han nacido en la luna? ¿Qué diferencia hay entre un parto natural y un parto normal? ¿Qué consecuencias tiene un parto natural y un parto normal? ¿Qué consecuencias tiene un parto con cesárea o un parto con forceps y un parto natural? ¿Qué diferencia hay entre una lactancia normal, una amamentación, y una lactancia natural? Natural, Nestlé dice que lo suyo es natural, cuidado. Por eso hablamos de ecológico en lugar de natural. Porque ecológico significa simplemente buscar la conducta que está armonizada con la natura, teniendo en cuenta la conexión con la natura, con los demás, con los otros seres vivos. ¿Qué diferencia hay entre una entrada en la escuela infantil a una edad o a otra? Por ejemplo, ahora hay muchos países que se plantean la entrada en las escuelas a los 0 años. Educación obligatoria a los 0 años. Es decir, 0, desde que ya nace, van a venir a recoger a tu hijo todavía en el quirófano, en la casa, y se van a llevar a tu hijo, a tu fillo a la escuela. Y lo analizan, lo justifican como que es una acción social, es un mecanismo del Estado de protección social. En España mismo, en España hay 2 comunidades, 2 países en España que están buscando esa acción con un decreto legal. ¿Qué diferencia hay entre que un bebé entre en un espacio social o que un niño de 4 años entre en un espacio social? ¿Qué consecuencias tiene que un niño o una niña que empiezan a sentir su proceso de curiosidad sexual, que empiezan a entrar en contacto con el placer corporal y con una capacidad de amar que ya no es nihilista, que ya no es tan egocéntrica, que empiezan a observar a los demás, a percibir el cuerpo de los demás niños y niñas? Y en ese momento empiezan a explorar inocentemente su cuerpo o el cuerpo de otros niños. Y ese espacio educativo o ese espacio familiar lo oye con buenos ojos, lo ve con buenos ojos, lo respeta. ¿Qué diferencia hay entre eso y que ese espacio escolar, ese espacio familiar, rompe esa espontaneidad con una mirada censora, con un acto represor, con una frase o una palabra? No hagas eso, que es sucio. ¿Sucio? Sucio. ¿Qué consecuencias tiene eso en el psiquismo, en el corazón, en el sentimiento, en la
en el cuerpo, en la emoción de ese organismo que no conoce nada, que solo conoce su instinto, solo siente lo que su instinto le dice, solo manifiesta lo que su natura le dice. ¿Qué diferencia hay entre estar con unos niños escuchando sus necesidades en un espacio social y facilitar sus deseos motrices, lúdicos, su curiosidad? Un espacio escolar que permite la autorregulación de esos niños, y un espacio escolar que desde que llega el niño a la escuela hasta que se va de la escuela, todo el tiempo están introduciendo estímulos de todo tipo, porque tienen que enseñar, tienen que aprovechar el tiempo, tienen que ser competitivos el día de mañana. Con 3 años ya piensan el día de mañana. Pero no es que con 3 años, es que ya hay escuelas infantiles que prometen que desde la vida intrauterina ese hijo futuro va a saber chino a los 4 años, si ya se preparan desde la gravidad a estudiar chino con sistemas auditivos. Estás ya dentro del vientre y ya la madre escucha chino y el bebé aprende chino. Chinés, chinés. Muy bien, tú me puedes indicar que tenemos aquí una filóloga que nos puede ayudar para las traducciones. Chinés o inglés, estimulación precoz. ¿Qué diferencia hay entre esa visión, ese hollar del proceso de desenvolvimiento del niño, desarrollo del niño, y otro que llamamos o estamos llamando ecológico? ¿Qué diferencia hay? Un adolescente, que es la edad de la creatividad, que es la edad de la expansión, la edad del contacto con todo lo que la vida puede darnos. Es el momento en que en el ser humano se encuentran el instinto, las emociones, las pulsiones, las pasiones, la comunicación y el descubrimiento de la realidad y de la vida. En ese momento tan intenso, donde el tiempo podría ser vivido de una forma tan hermosa por esos adolescentes, son los tiempos en los que más se les obliga a estar todo el santo día haciendo tareas, haciendo cosas forzadas, enseñando, aprendiendo cosas, memorizando cosas que no les sirve para casi nada. Para casi nada. Y de una forma forzada, impositiva, autoritaria. ¿Cómo se puede impedir a una niña de 13 años que tiene ganas de ir a hacer pipí que salga de clase? Eso pasa. Es un ejemplo. ¿Cómo se puede crear una violencia en un espacio que se dice escuela, con edades tan delicadas, donde la sensibilidad está floreciendo y reciben cosas que no entienden de los adultos, que es donde van a introducirse en poco tiempo, el mundo de los adultos? ¿Qué diferencia, por tanto, hay
entre acompañar a los niños desde el principio de la vida de una forma respetuosa y facilitando su dinámica de autorregulación desde el instinto, vinculando el instinto con la cultura progresivamente y con un ritmo adecuado, y una forma de imponer, de relación con el niño, autoritaria, impositiva, ausente, confusa, carente, desorganizada, desestructurada, caótica, jerárquica, castrante, o disciplinada, fanáticamente disciplinada, por objetivos de logro competitivos para ser alguien importante en el futuro en una sociedad como la nuestra. ¿Qué diferencia? ¿Qué consecuencias? Bueno, la consecuencia la sabemos porque estamos en el siglo XXI. Han pasado 21 siglos y muchos siglos más desde que tenemos conciencia de las sociedades humanas. Tenemos mucha experiencia en lo que es el desenvolvimiento del niño y lo que es la forma de actuar del ser humano. A fecha de hoy, a día de hoy, nos encontramos con formas de estar, con sociedades, con un mundo que tiene los años contados según muchos científicos. Nuestro planeta, no somos conscientes, porque es muy triste saber que en muy poco tiempo los recursos, no el planeta, los recursos del planeta se van a agotar. Si no ocurre alguna otra situación destructiva por parte del ser humano, con todo el arsenal nuclear, que termine con lo que queda de naturaleza, y que eso que queda es muy poco, porque en 150 años se dice, 150, los seres humanos hemos defenestrado, hemos finalizado, hemos finiquitado, hemos terminado prácticamente con los recursos naturales del planeta en el que vivimos. ¿Qué visión de sostenibilidad es esa? ¿Qué visión ecológica es esa? ¿Qué futuro estamos dando al ser humano que va a venir después? Llevamos miles de años recibiendo un legado, una herencia de nuestros antepasados que nos han permitido llegar hasta aquí. Y hay muchas cosas muy positivas que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer la historia, conocer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Nos han dado muchas cosas, han muerto por nosotros incluso. Han trabajado por nosotros. Y nosotros de pronto olvidamos lo que hemos recibido y olvidamos, esquecemos lo que viene después. Esto es lo que llamamos sociedad narcisista. Vivimos en una sociedad narcisista o borderline técnicamente, porque solo nos miramos nuestro propio bien. Es decir, estamos mucho más separados de lo ecológico, de la natura, que nunca, aunque estamos mucho más evolucionados que nunca. Es una paradoja. Tenemos muchos más medios técnicos, científicos, académicos que nunca, y somos más estúpidos que nunca. ¿Estúpidos se dice? Bueno, coincidimos en algo en español y portugués. Estúpido. Y
Y algo que sabemos en el siglo XXI es que gran parte de lo que está ocurriendo, una de las causas principales de lo que estamos viviendo socialmente, es fruto de una educación. Pero, ¿qué educación? La educación ha sido una preocupación de todas las sociedades. Ya los filósofos griegos planteaban alternativas educativas que hoy en día no se hacen, no se cumplen. Es decir, desde siempre ha habido un interés por la educación, pero la educación, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista de transmisión de la información. Durante siglos a los niños no se les ha hollado como seres inteligentes. Se les ha mirado, se les ha hollado como seres que había que enseñar. Enseñar. Y desde ahí se ha desenvolvidado, muchas teorías de la educación. Desde los griegos hasta Rousseau, hasta Montessori, hasta Piaget, pero ninguna de todas esas han contemplado algo esencial que a algunos pocos profesionales de la salud han podido observar, y es que la educación, es decir, la posibilidad de transmitir información, de facilitar amadurecimiento, comienza desde el principio de la vida, es decir, desde la vida intrauterina, y el elemento matriz fundamental es la forma en que se establece la relación. No tanto los conocimientos, sino cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cómo hemos compartido en la gravedad? Recordar aquí en el foro, en el plató. ¿Cuántas de vosotros habéis dado importancia real, auténtica, a ese periodo de vida? Muchas personas habéis dicho, estamos embarazados, grávidos. ¿Quién ha dicho estamos grávidos? Estamos, no estoy, estamos. ¿Cuántas casales de aquí han dicho estamos grávidos cuando han presentado en público esa novedad? Mi esposa está embarazada. O estamos embarazados. A ver, ¿cuántos? Una casal, dos casals, tres casals, cuatro casals, cinco casals. Algunos casals, muy bien. Hay sitios que no hay ninguno. Mi esposa está embarazada. Yo no estoy embarazado, claro. Evidentemente los hombres tenemos muchos límites. Somos muy limitados respecto a la mujer. Por eso la odiamos tanto y le hacemos tanto daño en muchos siglos y siglos, porque en el fondo la envidiamos. Galeano tiene una poesía de esto, hablando de que realmente el machismo ha existido porque en el fondo el hombre ha envidiado a la mujer. ¿Conocéis Galeano, no? El poeta Galeano, escritor, poeta. Entonces, estamos embarazados. No estoy, pero yo estoy como padre, como hombre que he compartido el amor con mi compañera.
estoy relacionándome con ella y por tanto con mi futuro hijo o hija. Yo puedo empezar a establecer una relación o puedo ignorar ese suceso y dejar que esa grávida funcione aisladamente, por sí mismo. Si yo empiezo a relacionarme con mi compañera, mi esposa, de una manera diferente, ¿por qué? Porque hay un ser en ella, porque está mi futuro hijo en ella. Y ella empieza a tomar conciencia de su realidad. Empezamos a existir como sistema. Ya no somos un casal. Ya no somos un sistema de casal de dos, ya somos un sistema familiar. La familia empieza ya en la vida intrauterina. Y la posibilidad de empezar a establecer un espacio, una atmósfera, donde la base esté en una relación respetuosa, amorosa, en contacto con lo que sentimos, con la esencia de nuestras sensaciones, con lo que nos produce lo nuevo de esa realidad. Ese ser que está dentro del útero de nuestra compañera, ese ser que está dentro del útero de su madre, ya está sintiéndose seguro, ya está recibiendo una modulación, una vibración y unas hormonas y unos neuropéptidos que están enriqueciendo cada una de sus células y está mimando cada una de sus células, que es el soporte de esa futura personalidad, de ese futuro ser, de ese futuro adulto. Células calientes, células ricas, células en expansión. Pues es en la vida fetal y embrionaria donde se organizan las células y toda la esencia y el sistema inmunológico del ser humano. Si empezamos con esa posición, vamos a poder continuar un tipo de relación, acompañando la naturaleza, acompañando la sabiduría del instinto de ese ser que está surgiendo en la vida. La posibilidad de saber que ese ser es inteligente, que no tenemos que enseñarle, sino tenemos que aprender de sus procesos, compartir sus procesos, porque el instinto es inteligente. Un mamífero, león, o un oso se dice león, nadie le dice lo que tiene que hacer para asumir una identidad como león. Nadie le enseña, ¿no? El ser humano parece que hay que enseñarle todo. Entonces vamos a permitir que nuestro hijo nos enseñe. ¿Nos enseñe qué? Lo que necesita. Nos lo va a decir. Con gestos, con llanto, con mirada, poco a poco falando. Nos lo va a decir. Lo que necesita, ¿para qué? Para su desenvolvimiento integral. Hay un momento en el que necesita empezar a conocer la realidad específica del ser humano, desgraciadamente. Desgraciadamente tiene que empezar a conocerla, porque no es muy agradable. Bueno, llegará el momento en que con 3, 4, 5 años vamos a empezar a transmitir, a mostrar la realidad poco a poco,
Pero esos primeros años, esos tiempos iniciales, solamente necesita calor, contacto, piel, amor. La identidad humana, su principal atributo es la capacidad de amar, y para establecer identidad humana se tiene que crecer en una atmósfera de amor. Amor significa respeto, observación, calor, afecto, emoción. Compartir, que el niño sienta que es respetado, que es reconocido desde el principio, porque la identidad humana empieza en esos primeros años. Nuestro desarrollo cortical y cerebral empieza en esos primeros tiempos. Y la neurociencia actual lo sabe. Y sabemos que las psicopatías, las psicopatologías principales, las depresiones, ansiedades fuertes y muchas de las enfermedades psicosomáticas comienzan a forjarse, comienzan a verse desde esos primeros años, como consecuencia de la violencia que se vive en esos primeros años, que el organismo es pura biología y por lo tanto la violencia está directamente afectando a su biología. No hay todavía un psiquismo que defienda, que justifique, que haga pensar. No, la violencia va directamente a la célula o al sistema neurovegetativo. Son años fundamentales y son los años que quizás menos importancia damos. Son los años que más separados estamos de nuestros hijos y nuestras hijas, porque la familia está socialmente presionada y obligada a mantener y a llevar un tipo de vida que no está de acuerdo con las leyes de la ecología y de la naturaleza, porque esas leyes hablarían, como los 10 mandamientos, hablarían y dirían. Ese bebé, ese niño necesita una atmósfera de cuidado, de protección, de seguridad, de amor, en un entorno familiar, muchas horas al día, todo el día. Claro, ¿y quién me paga a mí la letra del coche o el préstamo del banco? ¿Quién me paga a mí la comida para poder dar a mi hijo? ¿Quién? ¿Cuánto presupuesto hay para armamento en los países? Por muy pobre que sea el país. ¿Cuánto presupuesto hay para cuidar a las familias? ¿Cuánto presupuesto hay para cuidar al futuro ser humano en esos años? Y después, 1, 2. ¿Cuántos espacios de esparcimiento, de creatividad, lúdicos, de lugares donde los niños puedan jugar, encontrarse de forma protegida, existen en las ciudades? ¿Protegida? ¿Cuántos espacios donde los adolescentes puedan comunicarse, puedan relacionarse, puedan intercambiar sus problemas, sus dinámicas, sus necesidades fuera de la familia, que no sea en la rúa, que no sea con la droga o con el riesgo y la tentación de la delincuencia o de otras muchas cosas? ¿Cuántos espacios existen? Tem o CBB. 3.
É um centro de você pode ligar e conversar sobre o que quiser. É um centro de prevenção contra o suicídio. Muy bien, ya es algo. Pues ponemos un 0,1. Sí. Claro, la familia es la célula esencial de un sistema. Sabemos que es el espacio donde se ponen las bases de la sociedad. Y los gobiernos protegen a las familias en algunos estados. Por ejemplo, Noruega, Suecia, estados donde 2 años están pagando a las familias para que puedan estar con sus hijos sin trabajar. 2 años. Aquí algún mes y una persona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy exponiendo con esto? Estoy diciendo sencillamente que existe una ignorancia, pienso que es ignorancia, con un análisis más paranoico de la situación. Puedo pensar otra cosa, pero pienso que es ignorancia respecto a las necesidades de los niños y las niñas. El futuro ser humano necesita protección, seguridad, y eso lo tiene que facilitar los gobiernos, lo tienen que facilitar las familias, lo tenemos que facilitar en las escuelas y lo tenemos que facilitar en todo el entorno, todos los entornos donde los niños y las niñas están. ¿Por qué? Pues porque depende el futuro de la humanidad de eso. Y eso dirá, bueno, este señor está... Eso tenéis razón, en eso tenéis razón. No hay problema en asumir que yo estoy más allá que aquí. Pero los locos saben muchas cosas. Los locos se atreven a decir muchas cosas que no dicen los cuerdos y los normales. Como yo estoy loco, me permito falar de cosas que normalmente no se falan. Entonces, ¿qué consecuencias tiene un tipo de educación u otro? Que los adultos tengamos una percepción de la vida, una realidad existencial de nuestro ser, una percepción de la realidad temporal y de la relación con el otro, con la natura, con nuestra matriz cósmica, con nuestra espiritualidad, con todas nuestras capacidades como ser humano, o seamos adultos robotizados, mecanizados, embrutecidos, acorazados, limitados, aborregados, ¿cómo se dice? Aborregado, acarnecido, aborregado, que no somos capaces de rebelarnos ante nada, cada vez menos. Adultos con miedo, adultos sin capacidad de transgredir, sin capacidad de cuestionar, sin capacidad de gritar. A ver, vamos a gritar. ¿Ha gritado uno? Huyar, huyar, grita. Grita. Sí, ¿por qué no podemos gritar aquí en un teatro? A ver, es un teatro. Y en Brasil gritáis algunas veces. En Alemania.
Es un proceso. Primero aquí. Primero se hace esto. Luego se hace esto. Luego esto. ¡Ay! Es un proceso. Es un proceso de rigidificación que trae consecuencias sociales muy graves, que lo hemos sabido a lo largo de la historia. Y decimos, ¿y por qué de pronto, si todas las condiciones sociales que falan los sociólogos están a favor de que gane el Partido Comunista en Alemania en 1930, ¿por qué surge un partido pequeñito y gana unas elecciones democráticas que va a hundir el mundo con el fenómeno nazi y fascista? ¿Cómo? No sé. ¿Por qué de pronto miles y miles de norteamericanos votan a un señor tan especial? Los propios mexicanos residentes en Estados Unidos. ¿Por qué de pronto aparecen gaseados unas niñas y unos niños en Siria? Gaseados, dicen. Es decir, ¿por qué salimos a la calle, nos atracan? ¿No se dice atracar? Atraco. Un asalto. Y no se conforman con llevarse el dinero. No, se llevan el dinero. ¿O qué quieren? No. Te dejan muerto. ¿Y por qué hay tanta irracionalidad en el ser humano? El ser más inteligente. Y no son los psicópatas, esas series de psicópatas asesinos hay uno en el mundo. Psicopatías hay miles. Aquí no, aquí no. Aquí no. Fuera de aquí. Hay muchas psicopatías. Pequeñas psicopatías que son las que están produciendo un sistema social que es psicopático. Psicopático, es violento, es loco, es irracional, es sádico, es insolidario, es injusto. El futuro de la humanidad pasa por dos cosas. Bueno, tres. Una, tener recursos del planeta, porque si no hay recursos. Uno. Dos, crear gobiernos más justos. Soy muy reformista, se lo digo justo. Tres, generar espacios familiares y escolares humanizados donde esos futuros adultos tengan una forma de sentir, de ser, de vivir, de pensar, de relacionarse humanas. Se acaba votar a individuos como los que se votan. Se acaba soportar situaciones de injusticia. Se acaba crear injusticias. Se acaba soportar violencias y se acaba generar violencias. Somos responsables de la organización de los seres humanos, con nuestra forma de estar, con nuestra forma de relacionarnos desde la grávida. No es una cuestión de transmisión de información, no es una cuestión de conocer solamente. Es mucho más importante la relación, la situación tribal, recuperar posiciones tribales. Familia
escuela, relacionadas con proyectos comunes y por tanto espacios sociales abiertos. En el fondo es la visión tribal, ecológica. Vamos a respetar los espacios pequeños y vamos a compartir en espacios grandes. Vamos a salir de esa individualidad de celdas con televisión, que solamente conocemos el mundo a través de lo que nos dicen y cada vez lo vivimos menos. Y vamos a reivindicar gobiernos que respeten esas necesidades, que reconozcan la importancia de las familias, de las escuelas, y que empiecen a observar alternativas, las consecuencias positivas de los espacios alternativos, de las experiencias alternativas que se hacen en las escuelas, en algunas familias, con algunas investigaciones científicas. Vamos a observar desde los gobiernos, desde los ministerios, aquellas personas que están en las trincheras, que estamos en las trincheras y que tenemos trincheras y que tenemos cosas que decir porque lo estamos viviendo todos los días. Estamos viviendo todos los días desde hace muchos años las causas de la enfermedad. Estoy momificado, ¿lo veis ya? Momia, telaraña, de estar en la consulta ahí horas y horas, viviendo, experimentando el sufrimiento de las personas y observando las causas de ese sufrimiento. Y las causas de ese sufrimiento nos llevan a las familias, a las infancias, a las escuelas, a la violencia escolar, familiar, que por ignorancia, por no saber o por vivir de una forma, crean y producen. Entonces, si sabemos las causas de la enfermedad, del sufrimiento, tenemos la obligación de decirlas, como lo estoy diciendo aquí. Yo tengo la obligación de decir lo que yo veo. Tengo la obligación de que los gobiernos, de que los padres, los educadores, conozcan mi experiencia. ¿No quieren escucharla? Que no la escuchen. Mi experiencia está además coincidiendo con la experiencia de muchos otros profesionales y con teorías científicas, no académicas, algunas de ellas, pero científicas, porque son experiencias vitales de muchos profesionales, de muchas personas que han vivido antes que yo. Porque yo recibo un legado, yo recibo una herencia. Yo no invento, no inventamos, reconocemos, recibimos y transmitimos y constatamos. Y eso que constato todos los días en mi clínica, intento prevenirlo, intento llevarlo a las familias y a las escuelas. Esa es la lógica de la intervención preventiva. Esa es la lógica de la ecología de sistemas humanos, nombre que en un momento determinado planteo a un grupo de profesionales y empezamos un proyecto internacional de trabajo. Ecología de sistemas humanos significa recojamos toda la experiencia teórica de muchos autores que están investigando, han investigado y han dado leyes sobre cómo cubrir las necesidades del mamífero humano para ser humano. Vamos a estudiar eso. Vamos a contrastarlo con la experiencia que vamos teniendo hoy en día en esta sociedad, con nuestro trabajo clínico, con psicopatología, con situaciones psicosomáticas, de sufrimiento, y vamos a observar los niños de ahora, las niñas de ahora, y vamos a dar alternativas, vamos a estudiar alternativas, vamos a ver qué ocurre con los niños y las niñas que tienen una gravidez cálida, tranquila, en un sistema. Vamos a ver qué ocurre con los niños y las niñas que nacen
compartos, humanizados, respetuosos. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que están en las familias 2, 3 años de una forma cálida, amorosa, y que a partir de ahí, satisfaciendo con su nutrición emocional, afectiva y física, a través del pecho, a través de la lactancia o a través de una mamadera con amor? ¿Qué ocurre con esos niños y niñas que después van a unas escuelas que les respetan, que les escuchan? ¿Y qué pasa con esos adolescentes que después de ser esos niños están en ambientes que se les facilita la creatividad, que no se les impone ritmos? Vamos a observar qué pasa con esas experiencias. Y si esas experiencias nos hablan de algo diferente a lo que vivimos ahora, tendremos la clave. Lo que sabemos es que no podemos seguir así, que lo que hemos vivido hasta ahora, que lo que se ha llamado educación hasta ahora, nos ha llevado y nos está llevando a la destrucción. No sirve. No nos quedemos cegados con lo clásico, con lo de siempre. Arriesguemos. Tenemos que probar, tenemos que experimentar alternativas, porque si no, esto se termina. Y ahí tenemos responsabilidad todos, y tenemos todos y todas una posibilidad de colaborar. No solo es una cuestión de política, que muchas veces somos impotentes. No, tenemos la posibilidad de colaborar y de comenzar. ¿Por qué? Porque depende de nosotros el crear atmósferas, ambientes, espacios de casal amorosos. Depende de nosotros establecer comunicaciones en nuestras familias respetuosas. Depende de nosotros establecer espacios educativos con nuestros alumnos y alumnas donde se les permite explorar, investigar, desarrollar también su emoción, sus sentimientos, respetar ritmos, respetar y facilitar creatividad. Todas esas experiencias van a poder darnos una forma de estar diferente. Vamos a experimentarlo, vamos a verlo. Y desde ahí no podemos ya decir que no sabemos. No podemos decir, yo no sabía. No, sabemos, porque lo estamos haciendo, lo podemos hacer. Podemos hacer todo esto. ¿Qué mudanzas hay si nosotros hacemos esto? ¿Cómo empezamos a sentirnos, a vivir alrededor nuestro? Pero para eso, evidentemente, necesitamos muchas mudanzas sociales, porque estamos muy presionados por una forma de vida, una cultura que está muy separada de la ecología y de esto que estoy hablando. Por eso es muy importante participar en movimientos de ecología política, movimientos de ecología ambiental, muy importante. Trabajar a nivel macro, pero también es importante, y no existe prácticamente esa acción, fomentar la ecología humana, fomentar las atmósferas ecológicas. Y para eso está la organización de profesionales que conocen, que pueden ayudarnos, especialistas que pueden indicarnos cómo hacer, cómo asumir nuestra responsabilidad. No nos van a decir qué hacer, nos van a ayudar a que nosotros y nosotras, en nuestras familias, recuperemos nuestro instinto, recuperemos nuestra conciencia y podamos hacerlo, podamos educar desde nuestra identidad propia, desde nuestra idiosincrasia. Esa es la lógica y la labor de los profesionales especializados en intervención preventiva. Facilitar eso, y también niños y niñas que ya han vivido experiencias que han podido repercutir en su proceso de desenvolvimiento, utilizar medios para compensar, para recuperar de nuevo la corriente de vida.
es la otra función importante de la ecología de sistemas humanos, trabajar sobre aquellas situaciones que ya se han distorsionado, que se han alterado, porque se puede compensar, porque mientras trabajamos con el niño y la niña, no es necesario hacer terapia. Los niños y las niñas son plásticos, necesitan a veces simplemente cambiar algunas formas de comunicación entre casados, algunas formas de estar en la familia, algunas formas de estar en la escuela. Y se recupera la corriente de vida, la corriente de saudade. ¿Saudade? Salud. Se recupera. Eso es lo que llamamos intervención preventiva a través de espacios como Familia Viva aquí en Goiânia. Uy, me han boicoteado. Familia Viva aquí en Goiânia, o otros espacios que hay en otros lugares del mundo, como España, que tenemos ya una tradición de más de 30 años trabajando con espacios de intervención preventiva, con escuelas libres, compartiendo psicólogos clínicos, psiquiatras, obstetras, pediatras, maestros, educadores, proyectos en esta dirección. Hay literatura, hay estudios. Y esto es la propuesta, la proposición, la propuesta. Y ahí todos podemos participar. Es un proyecto abierto, es un proyecto vivo que se está organizando, no es una teoría cerrada. Estamos investigando y es una investigación abierta a participar los gobiernos, las escuelas, las familias. Pensar que el principio, como decía Hegel decía, los principios marcan el desarrollo, el desenvolvimiento de cualquier proyecto. Los principios comienzan con el planteamiento de quiero tener un hijo, queremos tener un hijo. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Tenemos apoyo gubernamental para poder plantearnos tener o no tener un hijo? Y vivir sin miedo a circunstancias extrañas. Hay unos controles de natalidad eficaces, hay una información eficaz para poder hacer la escolla en el momento adecuado, porque es responsabilidad nuestra traer fillos al mundo. No en cualquier momento, no en cualquier circunstancia. Y a partir de ahí vamos a acompañar el proceso de crianza. Vamos a reivindicar cambios en el gobierno, vamos a facilitar relaciones familiares diferentes, vamos a trabajar desde la cooperación, desde la colaboración de sistemas, escuchando a los especialistas y trabajando entre todos y entre todas, cada uno desde su función, desde su espacio, por la recuperación de la identidad humana. Eso es aspecto fundamental para el futuro de la humanidad. Gracias. Muchas gracias por escucharme, por poder estar pasivamente escuchando. Ahora empieza la actividad. Todos y todas tenemos la posibilidad de comenzar o de continuar. Eu gostaria de chamar aqui em cima a galera do Família Viva, Larissa, Fabi, Sófocles, Márcia. Roberto, tá aí? Eu não ouvi.
Gostaria de agradecer ao Xavier, que se dispôs a estar aqui com a gente, dividindo um pouco do que é o trabalho dele. Gostaria também de agradecer a algumas pessoas que nos apoiaram muito. A Júlia, que nos cedeu esse espaço, sem nem conhecer o que era o nosso trabalho, confiou no nosso trabalho, né? O Eduardo está aí? O Eduardo, que é o homem do teatro, que nos ajudou muito no processo de mediação com a Júlia, do nosso trabalho. Ao Educandar Iara, na presença da Iara e Eunice, estão aí? O Ensino Vivo, a Carmen. Cadê ela? Está aí? Quem mais? Auxiliadora, Irmã Divina. O Educare Montessori, a Paula. Daqui não dá para ver, gente. A luz está muito forte. A Luciene, da Farmácia Reativa. A Cristiane, das Lojas Embaraçada. E a Sandra, foi a única que eu vi. Cadê a Sandra? Do Cultural. Lá atrás. E a toda essa minha equipe linda, maravilhosa. A Fabiana trabalhou muito comigo para a gente estar aqui, todo mundo junto. E, principalmente, agradecer a todos vocês que puderam acreditar e confiar naquilo que a gente tinha passado para vocês. Assim a gente termina. Gratidão.